camino y no estamos en el camino de Jesús. Este ciego estaba al costado, dice que estaba al costado sentado mendigando. Y nosotros a veces también estamos al costado del camino de Jesús, por donde Él anda, por donde está su palabra, por donde Él nos dice que vayamos, nosotros estamos quizás al costado y tenemos que estar mendigando de oraciones, mendigando de esto, mendigando del otro, porque no es lo mismo estar en el camino que estar junto al camino de Dios. Y a veces podemos ser ciegos físicamente, pero podemos ser ciegos espiritualmente, pasado a nuestra vida. Esta palabra habla de cuando nosotros estamos ciegos espiritualmente, cuando nosotros estamos al costado del camino y no vemos muchas cosas con las que Jesús anda, con las que Jesús nos manda, con las que Jesús nos puede bendecir, con las que Jesús nos puede levantar, y a veces no tomamos esas cosas, no las vemos porque estamos al costado del camino. Pero ¿saben qué? Para este ciego, como para nosotros en esta noche, un día Jesús pasó y cambió su vida, y un día así como Jesús pasó y cambió su bendición. Porque no es fácil mantenerla, no es fácil, no es que la vamos a tener apenas entramos, gloria a Dios si la tenemos. Pero a veces también podemos hacer eso de corrernos a un costado del camino. Y pelear la bendición de Dios quiere decir también, como hizo esto este ciego en un momento, levantar también su voz. Decía que el enemigo a veces, lo que leíamos acá, él esperaba y él escuchó que pasaba Jesús. Él escuchó y dijo, ahí pasa Jesús. ¿Quién es Jesús? El que nos sana, aquel que hace, voy a buscar oración, voy a ver esto, voy a aquello. ¿Y saben qué le pasó al ciego? Una de las cosas que le pasó al ciego, cuando él escuchó que venía Jesús, que él empezó, Jesús, y lo empezó a llamar, a levantar la voz. ¿Saben qué tuvo ese ciego? Tuvo muchos obstáculos, pero el primer obstáculo que tuvo era la gente que rodeaba a Jesús justamente, que eran los que lo querían hacer callar. A veces el enemigo usa muchas artimañas, muchas cosas. Nos hace ver algo mal, nos hace ver que alguien nos mira mal, nos hace ver que esto no me gusta, nos hace ver que esto me hizo sentir mal. Cantidades de cosas, y no van a ser bochinche que no dejaba que su voz llegue a Jesús. Era tanto el bullicio que había que tuvo que levantar la voz. Pero ¿saben qué? Este ciego no se quedó callado, no se conformó, no dijo, bueno, está bien, no viene la bendición, me quedo sentado, me quedo acá al costado del camino, ya está, listo, chao. Ya está, ya fue. No cumplió lo que yo quería, el milagro no vino, me quedo acá sentado, tranquilo, cómodo, me cruzo los brazos y ya está. No hizo así. ¿Saben qué hizo? Levantó la voz aún más fuerte. Levantó la voz aún más fuerte hasta que Jesús la escuchó. Hasta que Jesús mismo dijo, paren, hay alguien que me está llamando, hay alguien que necesita un milagro, hay alguien que tiene fe y cree en el poder y me está llamando, no está buscando nada más afuera, sino que a mí me está llamando. Y una de las cosas también que pueden pasar es que muchos van a pasar por al lado tuyo, y quizás cuando estamos pasando momentos feos, momentos tristes en nuestra vida, más de uno puede pasar y no verte. Quizás estás tirado, quizás estás con muchas cosas, muchas cargas, muchas cosas que no le contás a los demás, pero se nota que está. ¿Cuántas veces vimos a un hermano que viene, ¿cómo estás? Bien. Y nosotros, bueno, listo, chao, que Dios bendiga, y nos vamos. Pasamos de largo a veces. De verdad pasamos de largo. Y al ciego también le pasó, en este caso. Que muchos pasaron, es más, pasaban y decían, cállate. No sé si les pasó, pero sí me ha pasado. Bueno, tampoco estoy molestando a los pastores por vamos a orar por esto, ya está. Bueno, ya se va a pasar, bueno, ya. Y pasa eso también, eso nos desanima, pero ¿saben qué? Este ciego, a pesar de eso, a pesar de estar tirado, a pesar de ser un mendigo para la gente, de ser despreciado, él levantó su voz y él peleó por su bendición. Si él no hubiera peleado, se hubiera quedado ahí sentado donde estaba desde el principio. Pero él peleó por su bendición. Él tuvo fe y tuvo perseverancia, cosa que a veces nos falta. Digo no falta porque a mí me ha faltado más de una vez. Fe y sobre todo perseverancia. Él no fue que dijo, Jesús, acá estoy, y le dijeron callate y se cayó. No.
Y nosotros a veces, Jesús, necesito, o estoy necesitando, o quiero esto, o no sé, lo que sea. Y cuando vemos que no pasó, bueno, listo, quedamos así. No, el ciego peleó por esa bendición que él quería, que él necesitaba. No sé ustedes, ¿cuántos necesitan una bendición? ¿Cuántos necesitan un milagro en su vida? ¿Cuántos siguen un sueño en su vida? Les puedo asegurar que el sueño que él tenía era ver. Y cada uno de nosotros tiene un sueño. O sea, que Dios me llene tanto que pueda salir a predicar a las naciones. Un sueño de esos que nos rompe por dentro y queremos, necesitamos ese sueño. Y a veces nos callamos. Por los obstáculos nos callamos. Pero ¿saben qué? Hoy Dios pasa y te dice, pelea, porque yo te voy a escuchar. El Señor pasa, como pasó en ese momento, por el camino. Quizás lejos estaba, ojo, quizás estaba lejos de Bartimeo, porque por algo él también gritaba. Quizás pasaba por ahí como que Bartimeo estaba acá y él pasaba por allá. Pero ¿saben qué? A veces hay que levantar nuestra voz a los cielos y seguir clamando. Jesús, Jesús, acá estoy. Cuando hablamos con Él, hablamos como si fuera un amigo, un padre, un padre. No necesitamos tener las palabras más sabias del mundo para hablar con Jesús. Simplemente nuestras palabras, las nuestras, las que salen del corazón herido quizás. Y el Señor está ahí escuchando y esperando. Llamame, yo estoy acá. Y uno llora y está. Y el Señor está, llamame. Yo estoy en el camino. Llamame, que yo estoy en el camino. Llamame, acá estoy. Pero ¿saben qué? Dice en el versículo 48 en adelante, dice, muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando siguió clamando, Jesús se detuvo y escuchó la voz. Él se detuvo y escuchó al que tenía fe. Él se detuvo, como hoy se puede detener si vos levantás tu voz y seguís clamando al Dios Todopoderoso. Si hoy vos levantás tu voz y seguís clamando a aquel que te puede restaurar, aquel que puede armar las piezas que se habían desarmado, aquel que tiene el poder para sanar tu vida física, tu vida espiritual, aquel que tiene el poder de perdonar, de darte el perdón, de darte la salvación, de darte sanación. Hoy el que pasa es ese Jesús, el Todopoderoso, el que tiene misericordia de nuestra vida. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros para pelear nuestra bendición? Levantar nuestra voz, no callarnos, no ceder ante los problemas, no quedarnos ahí sentados al costado del camino, sino estar en el camino del Señor. No conformarnos con estar sentados esperando a ver si pasa. No. Una vez que estamos en el camino nos seguimos y Él nos sigue levantando, fortaleciendo y hablando a nuestras vidas. Y dice en el versículo 50 que dice, entonces arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y saben que yo esto lo tuve que buscar porque yo nunca le había prestado tanta atención a ese versículo. Lo pasaba como que de largo y era algo más de lo que había. Primero porque siempre me gustó la palabra de se levantó. Y siempre nos habla el Señor del levantarse, porque podemos caer, no es que no podemos. No es que cuando ya estamos sacándose nunca vamos a estar al costado del camino, no, nos puede pasar. Pero el Señor siempre nos dice, levántate y seguime, levántate y levanta tu voz. Pelea por tu victoria, pelea por tu bendición. Pero ¿saben qué? Este hombre dice, arrojó su capa. Y la capa era lo que lo definía como ciego, lo definía como un mendigo. Y quizás la capa que nos toca a nosotros es la capa de la vergüenza, la capa de la falta de perdón, esa capa que nos cubre, que nadie vea dentro nuestro.
Esa capa lo cubría del frío, lo cubría de la lluvia. Era su cobertura, su lugar de seguridad. Por eso dice que era ciego. Y nosotros a veces somos ciegos espirituales y tenemos una seguridad en otra cosa que no es el Señor. Y a veces estamos al costado del camino y no estamos bajo las alas del Señor. Y nos ponemos una capa que nos cubre, entonces nadie ve el dolor, nadie ve mi vergüenza, nadie ve lo que yo estoy pasando, nadie ve nada. Y a veces nosotros somos los que nos ponemos esa capa para que los demás no nos vean. Hermanos, necesitamos también de la ayuda de mi hermano. Yo necesito de cada uno de ustedes y oro por cada uno, como ustedes también sé que oran por cada uno de nosotros. Pero a veces nos ponemos esa capa para que nos cubra del dolor. Más vale ni siquiera me muevo el camino para que nada me duela. Porque sé, si voy por el camino del Señor voy a tener que hacer tantas cosas, voy a tener que esto, voy a tener que aquello, y no quiero. Me quedo al costado, más vale y lo veo pasar. Este hombre, ¿saben qué hizo para recibir la bendición? Él se sacó la capa. Él se sacó la vergüenza, él se sacó esa capa que lo definía como mendigo, lo sacó. Lo tiro, dijo, lo tiro y me voy a seguir a Jesús. Yo tiro lo que tenía, tiro esa coraza que me hice. Esa capa, como cuando era chica yo pensaba que estaba la capa de invisibilidad, que me ponía y nadie me veía, me ponía una sábana y nadie me veía. Este ciego tenía una capa que dice que cuando vio quién era el que pasaba por el camino, la tiró, como casi tiró la tri. La tiró, se levantó y fue a Jesús. Y a veces nosotros no queremos tirar, no queremos dejar esa capa, porque esa capa nos cubre. Esa capa nos tapa. Esa capa nos seca las lágrimas que nadie ve, pero ni siquiera Jesús las ve. Esa vergüenza, ese pasado, que no queremos que Jesús lo vea, cuando sabemos que no hay nada que se esconda ante Él, pero esa capa es la que tenemos que soltar hoy. Tenemos que tirar la capa para ir en el camino del Señor. Para pelear por mi bendición, tirar la capa. Esa capa que te apartaba de estar en el camino. Estar en el camino no es estar sentado, no es estar quieto, es salir a predicar. ¿Y saben cuál es la mejor predicación? Mi vida, mi testimonio. Pero a veces nos tapamos porque tenemos vergüenza de lo que hicimos antes. Y créanme, tiren esa capa porque el Señor ya nos perdonó. Tiremos la capa de todo lo que nos aparta del camino, porque seguir en el camino es seguir a Jesús y seguir alrededor de todos los que estamos ahí, de todos los que seguimos. Vamos a estar rodeados de nuestros hermanos, pero vamos a estar trabajando para el Señor. Para trabajar para el Señor no necesitamos un micrófono, no necesitamos un altar solamente. Necesitamos salir y a llevar las buenas nuevas, como dice la palabra de Dios. Este hombre se sacó la capa, se sacó todo lo que tenía y siguió, se levantó y siguió a Jesús. ¿Y saben qué? Hay una frase que a mí me encanta, es una frase hermosa y que define muchas cosas y dice, la escribí porque no quería olvidarme de decírselas. Dice así: si Jesús te escuchó, ya está todo resuelto. Si Jesús te escuchó, tus problemas ya están siendo resueltos. Si Jesús te escuchó, todo se está levantando. Porque aún en el silencio Dios está obrando. En el silencio que nosotros tenemos, Dios ya está obrando a favor de su pueblo. Si Él escucha tu voz, ahora si nos quedamos callados, nos quedamos tapados, nos quedamos con esa capa, esa coraza, Dios no nos va a escuchar porque no vamos a levantar la voz. Este ciego, para pelear por su bendición, él tuvo que levantar la voz, que pasar sobre los problemas, que no les importe que alguien le diga cállate, siguió hablando al Señor. No le importó que alguien le
traiga la vergüenza pasada, porque le dijo, Dios ya me perdonó y yo sigo para adelante. No le importó lo que esté pasando ahora, porque el Señor es el que me va a dar palabra. No me importa no saber toda la Biblia, sé que Dios me va a usar como bendición. Este ciego no se quedó callado, levantó su voz y Jesús lo escuchó. La bendición viene cuando levantamos la voz y estamos en el camino del Señor. Solamente es levantarse, tirar todo lo que traíamos. Y créanme que hasta el día de hoy podemos traer muchas cosas. No es solamente de antes, quizás de esta semana, quizás de la semana pasada, quizás de ayer mismo. Todo el peso que nosotros cargamos, que no le entregamos al Señor por vergüenza, nos tapamos. Eso hace que Jesús no nos escuche, hace como un techo. Yo siempre decía que es un techo la oración nuestra. Pero tenemos que levantar la voz y seguir clamando para pelear por nuestra bendición. La bendición va a llegar, pero no nos tenemos que rendir ante los problemas. No nos tenemos que rendir ante una circunstancia. No nos tenemos que rendir ante algo que pasa, porque muchas cosas nos pueden pasar. No podemos agradarle quizás a todo el mundo, pero el Señor tiene misericordia y nos ama cada día. ¿Y saben qué? En Romanos 10, se los voy a leer yo, versículos 9 y 10 dice, porque yo, me preguntaba por qué cuando se levantó el ciego, cuando lo siguió, Jesús fue y le dijo, ¿qué querés que te haga? Era como que, soy ciego, no sé qué esperas que te diga. Es como que Jesús venga y alguien venga y vos estás con un pecado, un vicio, lo que sea, y alguien te diga, ¿por qué querés que ore por vos? Por esto, estoy enfermo, ¿por qué querés que ore? Porque estoy enfermo. El Señor le preguntaba, ¿qué querés que haga? Y saben que en Romanos 10, versículos 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y a veces el Señor lo que quiere es que nosotros reconozcamos nuestros pecados. El Señor quiere que reconozcamos nuestra necesidad. El Señor quiere que confesemos para poder darnos la salvación, la sanación. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Creer con el corazón es aceptar la verdad de Dios y su obra. Confesar con la boca, expresamos la fe. Solamente decimos, sé que vos lo vas a hacer, perdón por esto, o me pasa esto. Y ahí vamos a recibir las promesas de la vida eterna. Porque Jesús ya sabe lo que necesitamos. Eso, creo que todos sabemos que Jesús entiende mi dolor, entiende mi necesidad, entiende todo, pero Él quiere que confesemos para que seamos salvos. Y eso también es algo que el enemigo trae mucho. A veces hacemos algo y no lo confesamos, entonces nunca somos libres, siempre estamos con esa coraza y cada vez nos apartamos más al costado del camino. Debemos confesar, por eso el Señor pregunta, ¿qué querés que haga? ¿Qué querés que haga en tu vida? Para que confiese. Él le dijo, quiero ver, quiero recobrar mi vista. Necesito que me sanes, necesito este tiempo, estos últimos meses, he estado pasando, algunos saben, bastantes problemas de salud y quizás más de lo que se sabe. Y es como que a veces me sentía de esa forma de que sentía que el Señor me decía, ¿qué querés? ¿Qué necesitas? Y yo clamaba y le decía, sanación. Y sentía que Dios
al otro día me decía una vez más, ¿qué necesitas? Y es como que yo ya me largaba a llorar y hablaba con el Señor y decía, ¿sabes lo que yo necesito? ¿Qué necesitas? Y trajo a memoria un montón de cosas que me trababan, un montón de cosas que me faltaban, un montón de cosas que tenía que hacer sanación, que tenía que liberar. ¿Qué quieres que haga el Señor en tu vida hoy? ¿Qué necesitas que haga el Señor? ¿Qué necesitas? ¿Por qué vas a pelear? ¿Por qué bendición vas a pelear en tu vida? ¿A dónde vas a poner la fe? ¿A dónde vas a clamar? ¿A quién vas a clamar? ¿Qué camino vas a tomar? ¿Saben que Jesús en esta tarde está aquí? Pero Él lo que quiere es que nosotros levantemos la voz para pedir nuestra bendición. Él quiere que entremos una vez más en su camino, porque Él es el obrador de milagros. Llamemos la atención de Dios. Esta es nuestra oportunidad. Llamemos la atención, levantemos la voz, no nos quedemos callados, no nos quedemos sentados, no nos quedemos con la capa, no nos quedemos al costado del camino. Vengamos al camino del Señor. Levantemos la voz, levantémonos a pedirle, Señor, quiero esto, necesito esto. Hoy el Señor dice, ¿qué necesitas? Si hoy te pregunta el Señor, ¿qué necesitas? ¿Qué le vas a decir? El Señor te va a traer en tu mente lo que hoy le vas a pedir. ¿Qué necesitas? Te está diciendo el Señor en esta tarde. Imagínense, cierren sus ojos, imagínense, Jesús está pasando y te dice, ¿qué necesitas hoy? Hoy, ¿qué necesitas? ¿Sabe qué? Solta la capa, vení al camino y pelea por la bendición. Levanta tu voz para pelear por esa bendición. ¿Y saben qué? Lo último que hizo este hombre cuando recibió la bendición del Señor, lo siguió en el camino. Porque también he recibido milagros y he recibido sanaciones y he recibido, pero si yo me hago a un lado, no recibo más. Si me hago a un lado, ya no puedo hablar más con el Señor, porque ya no me escucha porque yo me corro. Bartimeo, cuando recobró la vista, cuando Dios lo hizo salvo, cuando Dios lo hizo sano, él siguió a Jesús en el camino. Y es algo que nosotros tenemos que aprender a hacer. Cuando recibimos la bendición, seguir en el camino de Él, seguir en su camino. Una vez que Él nos trajo, debemos seguir por el camino de Él, por su palabra, por lo que Él nos muestra, por lo que Él quiere para nuestra vida, por lo que Él diseñó para nosotros, seguir hacia las promesas que Él tiene para nuestra vida, porque Él es el único que nos puede levantar. Él es el único que nos da sanación, que nos da salvación. Pero en esta tarde, el Señor está acá y te dice, ¿qué necesitas? ¿Qué es lo que estás pidiendo? ¿Y saben qué? Vamos a levantar nuestra voz en clamor en esta tarde. Vamos a levantar nuestra voz para pedir al Señor, necesito un milagro en mi vida. Necesito esto en mi vida. Pero vamos a levantar la voz para que Él nos escuche una vez más. Porque Él tiene la bendición para nosotros. Solamente tenemos que levantar